Hola, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. La pregunta, y es un tema me viene por un folleto que acabo de tomar, que es aprender a perdonar. Entonces, para mí ha sido siempre un proceso el perdonarme yo. Y esa sería mi pregunta. ¿Es factible perdonarse y seguir y no perdonarse? No porque uno haya fallado a otros, sino fallado a sus propios deseos que cuando uno lo moldean, cuando es pequeñito, te moldean cómo debe ser la vida. Y como no lo has logrado de esa manera, ¿cómo se perdona? Gracias. Es que debe ser posible y debe ser una realidad el perdonarse, porque a veces el no perdonarse hace que uno, por temor a volver a errar, a equivocarse otra vez, no se anime a dar el paso siguiente para seguir avanzando, ¿no? Y a la vez también, cuando uno habla de perdonar, se refiere a algo que tal vez uno no ha hecho correctamente, que uno no ha alcanzado a cumplir con los objetivos que uno se trazaba. De alguna manera uno siente tal vez, pueden que sean las palabras apropiadas o no, pero uno siente que ha fallado con respecto a lo que tiene que hacer. Entonces, el perdonarse es importante a partir de tomar conciencia de lo que uno ha hecho, porque no es tan solo perdonarse y seguir adelante sin tomar conciencia del por qué, porque si no correría el riesgo de volver a cometer el mismo error o tropezar con la misma piedra, como se dice, ¿no? Entonces, es toda una puesta de atención sobre el hecho, sobre lo sucedido, sobre toda la realidad que hay en torno a lo sucedido. Porque, por ejemplo, hoy podemos mirar hacia nuestro pasado cosas que hemos hecho, las cuales nos cuesta perdonarnos, porque hoy entendemos que cómo fui capaz de hacer tal cosa o no hacer. Pero, por ejemplo, hoy tenemos, a partir del tiempo que transcurrió desde aquel momento, desde aquella situación hasta el día de hoy tenemos un conocimiento, una noción o una conciencia que adquirimos a través de una experiencia que nos lleva a entender que para obrar en esa situación o en el momento en que había que hacer, la forma era tal como hoy entendemos. Y vemos que justamente o no lo hicimos o lo hicimos mal, pero porque nos estaba faltando también ese conocimiento. Entonces, si nos juzgamos en este tiempo presente sobre lo que hicimos en el pasado no teníamos a lo mejor el conocimiento, la información que tenemos hoy. Ahora, cuando lo que hicimos en el pasado lo repetimos en reiteradas ocasiones y seguimos tal vez al día de hoy, como decía, tropezando con la misma piedra, quiere decir entonces que no estamos aprendiendo de lo que hemos hecho y no lo hemos visto plenamente, ¿no? Entonces nos cuesta tomar la decisión de qué hacer y de cómo hacer, porque no tenemos bien en claro nuestro objetivo o el comportamiento que tenemos que tener para poder seguir adelante. Entonces, podemos y debemos perdonarnos, pero hay que tener todo un entendimiento. Vuelvo a lo mismo, no es solo perdonarse y seguir adelante sin darle mayor importancia. Hay que analizar la situación para aprender. Entendemos, muchos sabemos, no sé, tal vez si todos entendemos, pero que estamos en una escuela. Entonces, cada lección que llega de la vida es algo que hay que aprender. Y no todos, porque intelectualmente lo puedan entender, precisamente lo aprenden a manera de que sepan cómo volcarlo en su vida cotidiana, lo aprendido, ¿no? Para ser mejor personas, para ir superándonos. Entonces, tenemos que estar siempre dispuestos a perdonar, previo, por supuesto, entendimiento de dónde estuvo el error y la falla, para a partir de este presente, en donde puedo perdonar mi pasado, ¿no? Por a lo mejor
acción equivocada o a lo mejor omisión, donde no hice lo que debía, tengo que aprender a perdonar para a partir de este presente, con conciencia y con atención, comprometerme a no volver a cometer ese mismo error. Y no solo no volver a cometer el error, sino que empezar a poner en práctica en esa situación o similar lo que he ido aprendiendo para que sea más productiva mi intervención en las situaciones de aquí en adelante, ¿no? Y no tan solo, a ver, para poner ejemplos, solemos dejarnos llevar mucho por nuestros egoísmos y marchamos por la vida mirando lo que nos interesa. Pero este mismo sitio, por ejemplo, en este momento, en este encuentro, hay muchas opciones para poder dirigirse a buscar, hay muchos objetivos para alcanzar, cosas que puede que necesitemos. Pero hay que saber diferenciar si necesitamos o si llenan nuestras expectativas o si nos hace sentir bien el estar en donde dicen lo que queremos oír. No es lo mismo. Entonces, cuando uno sabe qué es lo que necesita, cuando uno sale a la vida con esa conciencia, uno sabe a dónde dirigirse y uno sabe distinguir de todo lo que llega a la vida de uno qué es lo que uno debe tomar y qué no. Entonces, esto nos ayuda a tener más aciertos y a errar menos. Yo pongo el ejemplo muchas veces del mercado cuando uno va a comprar. Si uno sale con la lista, sabe a dónde dirigirse a buscar lo que tiene en la lista. Cuando uno va al mercado porque tiene necesidad y no sabe qué comprar, demora mucho tiempo, da muchas vueltas, muchas veces termina comprando cosas que no necesita porque uno tiene que empezar a hacer memoria. Y en la vida pasa algo parecido, es decir, hay mucha oferta, a la vez que hay por eso tanta oferta, tanta demanda, pero no hay mucha claridad en los que están buscando. Entonces, cuando uno empieza a tener esta claridad, puede comenzar a ver con más conciencia también lo que uno fue pasando. Y es ejercicio. Es difícil que simplemente con palabras mías o de cualquiera uno pueda aprender a perdonarse y seguir adelante así de simple, sino que es el ejercicio en donde uno busca de hacer el intento y busca la forma más inteligente de encontrar ese perdón para seguir adelante. Y para mí hay que ver todo lo que sucede alrededor, no solo lo que quiero ver. Como digo, muchas veces estamos influenciados por el egoísmo que nos lleva a ver tan solo nuestro objetivo, pero no vemos el camino que transitamos para alcanzar el objetivo. Y muchas veces a lo largo de ese camino, el cual no observamos, empieza a haber advertencias de que no vamos por el camino correcto. Sin embargo, hacemos caso omiso porque lo único que nos interesa es alcanzar lo que sentimos que nos puede ser útil, ¿no? O a lo mejor traer una felicidad. Y cuando empezamos a prestar atención al camino que seguimos, podemos llegar a ver a veces que la búsqueda de nuestra felicidad trae dolor y amargura a mucha gente con las que nos vamos encontrando, con las que convivimos. Y entonces, ¿buscamos la felicidad del ego, en donde no me interesa a nadie más, o busco la felicidad del ser, en donde todos se deben de beneficiar? A ver, cambia la mirada. Veo con los mismos ojos, pero una cosa es que los utilice el corazón para ver la vida en todo y respetarla, y otra cosa que lo utilice el ego para ver tan solo los intereses personales y hacer caso omiso a la necesidad o a la condición o a la realidad que los demás viven. Entonces busco sanar mis dolencias y paso junto a tantos que sufren aún mucho más que yo, sin embargo los ignoro, porque pienso que lo importante es lo que yo quiero conseguir y necesito. Pero en realidad yo crezco en el amor y avanzo en el camino cada vez que atiendo el dolor en la vida, que no es precisamente o únicamente el mío, sino también en la vida de todo y de todos. Es una forma en la cual uno comienza a tomar conciencia de que no debe de cometer errores, y para no cometer errores uno no puede dejarse de llevar por la naturaleza y por el viento que sople y buscar siempre la situación más cómoda. Hoy hay una palabra, no sé acá en Chile, creo que de todas maneras está como muy generalizada, pero que dicen hoy, hay que dejar fluir. Me causa cierta gracia la palabra porque
cuando se rompe un caño de la cloaca también fluyen cosas. Es decir, uno tiene que distinguir qué fluye cuando algo fluye, porque parece ser que cuando se dice que fluye es algo divino, pero en realidad hay tantas cosas que no son divinas dentro nuestro que nosotros mismos incorporamos. Entonces uno tiene que traer un orden a la vida y somos nosotros poniendo ese orden. Somos la imagen y semejanza del Creador, somos su amor que debe de manifestarse en el mundo de la forma para que pueda Él llegar a toda vida de manera inteligente. Pero utilizamos la inteligencia a veces desde el egoísmo, y esto nos lleva a ver tan solo lo que queremos ver. Y la realidad es, como el Padre dice, cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. La luz pone en evidencia todo. Si queremos entrar en el mundo y en el camino de la luz, todo será y estará en evidencia ante nosotros. Y no todo lo que tendremos para ver será grato. Entonces, al principio nos dolerá ver la realidad de nuestros errores, de nuestra equivocación, de nuestra inconsciencia. Pero luego empezaremos a encontrarle un sentido a todo eso, porque el estar en la posibilidad de ver lo que está mal, justamente nos ayuda a poder distinguir qué es lo que queremos para nosotros y qué no. Y no es tan solo, vamos a ver, sacar las cosas que están mal en nosotros y trabajar sobre nuestros defectos, sino que a partir de ese momento estar atentos en la vida a no traer más todavía a nuestra vida y a no seguir alimentando los que ya existen. Entonces empiezo a prestar una atención que antes no prestaba. Fíjense, es mucho más trabajo, ¿no? Si yo salgo mirando tan solo lo que quiero alcanzar y no veo todo lo que hay a lo largo del camino, ¿cómo puedo pensar que voy a tomar conciencia? Tan solo voy a estar interiorizado o en cierto conocimiento de lo que es de mi interés, pero el tomar conciencia se refiere a todo, no solo a mis necesidades, también a la de los demás. Entonces, cuando empiezo a dar esos pasos, comienzo a errar menos, porque son pasos más conscientes, más responsables. No quiere decir que no voy a errar, porque cuando uno tiene que recorrer un camino que nunca ha recorrido, es muy probable que cometa errores. Pero cuando cometo errores siguiendo los impulsos del corazón, es muy distinto que los errores que pueda llegar a cometer siguiendo los impulsos del ego. Entonces, la sociedad se encuentra más desde el ego que desde el corazón, ¿no? Es decir, si quisiéramos reunirnos y nos proponemos para comer y hacer una fiesta y traer música, no nos alcanzaría todo este espacio para toda la gente que se ofrecería para estar, ¿no? Si queremos hablar de hacer algo por los demás, por nosotros mismos, por crecer, por superarnos, ahí está en donde vemos la poca voluntad que hay de hacer algún esfuerzo para ayudar a los demás de manera desinteresada, sin esperar nada. Esperar nada es ni siquiera esperar un gracias. No lo hago por eso. Lo hago porque para mí es un placer hacer las cosas bien, ¿no? El placer de servir, de ser útil, de ver cómo se multiplica lo que en mí es una riqueza, ¿no? Que es la conciencia, que es la seriedad, que es el respeto, que es la atención que tengo respetuosa a la vida de los demás. Todo esto lo digo porque si buscamos de encaminarnos hacia esa actitud, ¿no? En la vida, que es todo un esfuerzo, que es una atención constante, puedo conseguir dejar de estar cometiendo errores de los que con el tiempo me llegue a arrepentir, bueno, y tenga que perdonar o no, y no sepa cómo hacerlo, tal vez sí. Dejo de cometer errores, cada vez cometo menos, y a su vez voy entendiendo cómo perdonar los que ya he cometido, ¿no? Como decías, por omisión tal vez, porque no hice lo que debía, o por haber hecho a lo mejor lo que en ese momento me pareció más conveniente y en realidad con el tiempo puedo ver que no lo era
como pensaba por las consecuencias. Pero tenemos una mirada, aún desde lo personal, tenemos una mirada muy limitada, porque todo lo que podemos registrar normalmente de lo que sucede es en función de lo que nuestros ojos o sentidos registran hacia afuera. Pero nos estamos perdiendo una de las partes más importantes de todo el registro, que es qué es todo lo que se estimula, reacciona, se activa en mi interior a partir de lo que mis sentidos registran. Cuando yo veo cosas que no me interesan y veo cosas que sí. Entonces, normalmente deposito más mi atención en las cosas que me interesan y empiezo a soñar de los beneficios o las ventajas que puedo tener si lo alcanzo, si lo incorporo a mi vida. Pero no estoy viendo en mi interior lo que reacciona, por ejemplo, ante esto que estoy observando, lo que se genera, lo que puede llegar a traer a mi vida como consecuencia a partir de que lo incorporo a ella, ¿no? Entonces, es un trabajo constante el estar vivo, el cual tenemos que hacer con mucho amor y vivir agradeciendo. No nos podemos acordar tan solo de la divinidad cuando la necesitamos. Sabemos que Dios tiene vida eterna, no vive solo cuando lo necesitamos. Entonces, eternamente está tratando de llegar a nosotros, no de juzgarnos para traer un castigo y siguiéndonos como por ahí a veces hacemos nosotros, ¿no? Buscando el error y el defecto. Vieron que por ahí a veces había 10 cosas para hacer y hicimos 9 y no alcanzamos, nos faltó una y por esa nos critican. No se ve las 9 que se hicieron. Dios no está haciendo esto, ¿no? Él está observando todo y está valorando todo justamente como debe ser. Y nosotros tenemos que aprender a ver todo también, porque la conciencia no es solamente de lo que pasa en el mundo espiritual, es también de lo que pasa alrededor, de lo que pasa en mi interior. Entonces, hablo siempre yo por mi experiencia, cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, se ve reflejado en los demás. Cuando uno vive en el mundo del ego, lo que ven los demás es defecto. Y entonces, bueno, ahí surge esta imagen del espejo. Uno está criticando lo que en realidad uno ve reflejado en el otro, pero es de uno. Cuando uno empieza a mirarse con sinceridad en el interior, a ver todo lo que hay para ver, ¿no? Es decir, habrán escuchado que la verdad os hará libres. La verdad no dice la verdad bella o bonita o buena, la verdad es todo. Y la verdad es que hay muchas cosas en nosotros que no están bien, que muchas cosas justamente que vivimos criticando las hacemos. Y hablo otra vez siempre por mi experiencia, cuando yo empecé a observar en mi interior, vi cosas en mí que nunca había visto en nadie. Entonces en nuestro interior hay muchas cosas que están ocultas y el tomar conciencia no es tan solo de los ojos para afuera o de los sentidos hacia afuera, es justamente también hacia adentro. Entonces todo se registra, todo tiene importancia y si hay una parte de toda esta acción diaria y constante y movimiento que no registramos, nos estamos perdiendo de tomar toda la conciencia que podemos tomar sobre el hecho y de sacar conclusiones más acertadas. Porque si tan solo voy a juzgar de mis ojos para afuera y no veo lo que pasa en mi interior, me estoy perdiendo una parte del ver, ¿no? Del mirar. Si yo empiezo a ver en mi interior lo que se genera, lo que reacciona a partir de lo que los demás están haciendo, voy a ver que hay muchas cosas en mi interior que puedo cambiar. Entonces, cuando veo a alguien haciendo algo incorrecto, ¿qué es lo que me pasa? ¿Sigo adelante sin darle importancia o me genera reacciones? Si me genera reacciones, si me genera un pensamiento ni siquiera desde maldad, sino desde un análisis que hago, qué mal lo que está haciendo, cómo puede lastimar de esa manera, tengo que ver en mi interior qué puede llegar a reaccionar o desde dónde viene la reflexión. Porque el daño que el otro me pueda hacer en sí no me afecta tanto como lo que yo siento a la hora de lo que él hace. Entonces es mi reacción, ¿no? Ante lo que el otro está haciendo, lo que más me daña, no lo que el otro está haciendo.
Y siempre tenemos la libertad, tenemos libre albedrío de no tomar lo que entendemos que no es para nosotros, pero para eso hay que estar atentos. Si alguien viene y me ofende y es injustificado, yo no estoy obligado a tomar su ofensa. Parece que no podemos evitarlo porque nos lo dijo y no podemos cerrar los oídos. No, no es cerrar los oídos, es no abrir el corazón a lo que en el corazón no debe de vivir. Entonces, cuando alguien me agrede, cuando alguien hace algo incorrecto, yo puedo pensar qué puedo hacer mientras él se deja llevar por su naturaleza, qué puedo hacer para ayudarlo, pienso. No en lugar, ¿cómo puedo callarle la boca? A ver, son actitudes, son ideas que podemos incorporar y si nos parecen inteligentes tomarlas en nuestra vida diaria para empezar a tener un mayor orden. Y vamos a entrar en el estudio esotérico, vamos a empezar a estudiar y acercarnos a lo desconocido o a lo oculto a los ojos de la mayoría. Porque decidimos nosotros, de nuestra propia voluntad, comenzar a ver dentro de ese terreno. Entonces, vivir una vida tan egoica a lo largo del tiempo que toca estar en el mundo, tan solo buscando las cosas buenas, evitando encontrarse con los problemas, soñando con que cuando luego de tener una vida en la que no hice nada me voy al cielo. Es decir, es todo muy bonito, pero en realidad, seamos sinceros, si el cielo es un lugar en donde la gente va luego de que no hizo nada, imaginémonos que cuando vayamos al cielo nos vamos a encontrar con esas personas y no será muy distinto a la civilización en la que vivimos. Un montón de gente inconsciente que al último momento dijo me arrepiento. Y entonces pasaron, ¿no? No es tan simple. Cuando yo estoy en la escuela como estoy de la vida, recibiendo las enseñanzas, aprendo de lo que escucho. Y todo lo que la vida me está enseñando es para que lo lleve a la práctica. No es tan solo para acumularlo intelectualmente. Entonces, cuando yo lo voy llevando a la práctica, a la hora de llevar a la práctica, aprendo otras cosas que en aquel momento tal vez no me dijeron y no me aclararon, ¿no? Y ahí voy tomando conciencia y voy despertando la sabiduría. Pero si yo no estudié a lo largo del año lectivo, estando en el mundo, estando en la escuela, porque preferí el recreo, donde lo más lindo es jugar, y ahí elijo el juguete que quiero, y me siento que me desborda la alegría, y no asumo las responsabilidades, no tomo conciencia de la labor que tengo que desarrollar en este mundo. Me parece que a su tiempo lo haré, cuando sea necesario. No sé, vivo en ese sueño que yo mismo genero y me mantengo. Cuando llegue el tiempo de rendir el examen para pasar de grado, la realidad es que por más que me pongan todos los manuales sobre la mesa y que me den todas las oportunidades, resulta muy difícil que pueda hacerlo y asimilar todo esto, porque la vida no es tan solo como en una escuela, en donde, porque así pasa en el mundo, mucha gente obtiene títulos porque tiene buena memoria, no porque es inteligente. Si uno aprende a poner la respuesta adecuada en el examen que le hacen, se obtiene títulos, pero tener buena memoria, ser inteligente, no es lo mismo. Entonces, la inteligencia es saber utilizar el conocimiento que adquirí de forma constructiva, creativa, para bien de todos. Nadie debe de estudiar algo para beneficio personal y sacar provecho, porque somos una sociedad. Todos debemos de estudiar para poder aportar a esta sociedad lo que aprendimos con el estudio. Para mí son realidades en las cuales muchas hay que alcanzar o en las que deberíamos de vivir. Y como muchas de esas no se alcanzan, está lo que vivimos. Este distanciamiento que hay, ¿no?, entre las personas. Hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. Entonces, empezar a tomar conciencia de todo lo que hacemos es nuestra tarea, es nuestro trabajo. Bueno, todo esto va a ayudar a tratar de aquí en adelante de mejor manera lo que pueda llegar a aparecer en nuestra vida como una opción a hacer, ¿no? Imagínense o visualicen, porque es muy
similar a dibujitos de Disney, el diablito y el angelito hablándonos a la hora de tener que tomar decisiones. Entonces el angelito nos habla del esfuerzo, del sacrificio, del pensar en los demás, de medir consecuencias, y el diablito nos dice de hacerlo más rápido, fácil, sencillo, y no analizar ni pensar ni detenernos por la necesidad de los demás. Bueno, tenemos libre albedrío, podemos decidir atender a cualquiera de las dos voces que nos sugieren qué hacer, pero lógicamente que las consecuencias no serán las mismas, es decir, dependiendo de a quién sigamos, es lo que iremos a obtener. Entonces, la justicia existe y nadie cosecha lo que otro ha sembrado. Nadie paga la deuda de otro. Cada uno tiene que hacer lo suyo. Yo puedo acercar mi experiencia y mi conocimiento, pero no puedo hacer el trabajo por otro. Yo puedo ver defecto en todos, pero no los puedo cambiar. Lo único que puedo cambiar son los míos. Entonces, ¿tiene sentido perder el tiempo en criticar lo que los demás están haciendo? ¿O más vale ocupar ese tiempo, para que no sea perdido, en mejorar como persona, en superarme? Entonces, no compito con nadie, nunca podré ser más que nadie, todos somos semejantes. Pero si yo comienzo a ser mejor de lo que soy, una mejor persona, por donde quiera que marcho por la vida, voy llevando, por lo pronto, ejemplo, que ni me propongo dar ejemplo, sino que simplemente a partir de la conciencia que voy tomando, mi comportamiento es diferente, es más ubicado, es más equilibrado, es más... hay una mayor consideración por toda vida y no tan solo por mis intereses, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, y les dejo hacer más preguntas, tiene que ver con el poder llegar a perdonarnos tal vez, tomando conciencia de lo que pasó. Pero bueno, en definitiva sí, es posible y debemos perdonarnos. Yo últimamente, desde hace como unos meses, me he estado preguntando un poquito en cómo se combina lo espiritual con lo material. Por un lado, pues me gusta mucho Kundalini Yoga, me gusta mucho ayudarle a los demás, servir. A veces pienso en que me gustaría ser maestra de yoga, bla, bla, bla. Pero por otro lado, me gusta, soy ingeniera en computación y me gusta también mucho mi trabajo, me gusta pues también tener dinero, me gusta compartirlo con mi familia, vivir bien, pero a veces siento que eso es un choque. Y hay veces que digo, ¿qué es más importante? No sé si uno tiene que elegir una parte de las dos, o yo sé que es un proceso, ¿no? Y uno va aprendiendo, pero el hecho de saber cómo combinarlo, a qué darle más peso, es lo que últimamente me quedo así de ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Eso es una duda que tengo ahora. Casi que en la misma pregunta te respondes, pero claro, porque todo te gusta y de esa manera estás uniendo las dos cosas, ¿no? O sea, el trabajo material que haces y el servicio que podés hacer desde el corazón, compartiendo con los demás lo que sabés que fue y es un alivio para tu vida, lo compartís y lo llevás con los otros, ¿no? Si vos decidieras por alguna de las dos cosas, te desequilibrarías. Porque una persona que piensa que lo importante es lo espiritual y lo material no, está desequilibrada. Así como una persona que piensa que lo material es lo importante y lo espiritual no. Es decir, lo espiritual no es más importante que lo material. Todo es importante, porque somos un espíritu que tiene un cuerpo. Y como espíritu tenemos que evolucionar, ser, crecer, expandirnos, compartir todo lo que hay en nosotros a través de esta forma en el mundo en el que estamos. Pero todo tiene que ir equilibrado, no deben ser extremos. De todas maneras, ese equilibrio lo vamos entendiendo cada vez con más claridad y cada vez menos lo sentimos como un camino equilibrado por el que tenemos que ir. Digo, porque por ahí uno se imagina el equilibrio caminando sobre una cuerda en donde sostenerse es ir constantemente desequilibrándose y en la búsqueda de ese equilibrio y de no caerse. Pero en la medida que uno va tomando conciencia
y no tan solo es la naturaleza la que lo lleva por ese camino, uno empieza a tener pasos más firmes porque es la propia seguridad. Es decir, lo que de alguna manera nos lleva a sentir que tambaleamos es la inseguridad, ¿no? Pero todo es importante. Lo importante es justamente que no nos vayamos hacia los extremos, ¿no? Es el camino del medio, encontrar el equilibrio. Hay cosas que en palabras no se pueden expresar y uno las tiene que vivir, pero no es bueno hacer el bien y malo hacer el mal. Es decir, lo malo es irse a los extremos. Lo que corresponde es lo justo, y lo justo está en el centro, es decir, no es ni un extremo ni el otro, ¿no? Entonces, una persona mala tal vez no le va a pagar el salario al que trabajó, o le va a dar menos de lo que había acordado. Una persona buena tal vez le va a dar más de lo que en realidad merece por lo que hizo. Pero cualquiera de los dos están siendo injustos. Entonces lo justo es a cada quien lo suyo. Uno quiere más, tiene que hacer más esfuerzo. Entonces hay de todo para todos, pero para cada quien está lo suyo. Entonces en la vida hay de todo para todos. Pero como hoy decía más al principio, salimos a lo mejor a la vida sin saber qué necesitamos y tomamos tantas cosas que en realidad no necesitamos, que se convierten en cosas que en el momento puede parecer que nos traen alegría, satisfacción, bienestar, pero a lo largo del tiempo, y tal vez no pasa mucho tiempo, comienza a ser una carga que tenemos que ir llevando por la vida, y es algo que nos pesa, y cada vez se vuelve más difícil marchar con tantas cosas que vamos acumulando. Entonces, una persona sabia no es alguien que leyó un montón de libros, es alguien que con las verdades que fue reconociendo, obró y fue haciendo y tomando esa experiencia. Y el sabio habla de su sabiduría. Uno no se hace sabio por estar al lado de un sabio. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ir alcanzando esa sabiduría. Y es llevando a la práctica lo que vamos aprendiendo. Y en esa práctica no vamos, a partir de que sabemos hoy cómo hacer bien las cosas, a hacerlas bien precisamente. Porque nos vamos a dar cuenta que las vamos a hacer mejor que como lo hacíamos anteriormente. Pero que todavía se pueden mejorar cuando lo hagamos. Siempre. Porque la evolución es constante. La vida es eterna, es infinita. Si fuese que hay algún punto en donde se estanca porque se puede alcanzar un objetivo, no existiría el infinito. Entonces, ¿alguien puede saber cuándo se va a terminar el presente? Entonces, la eternidad es en el presente. ¿Cuándo sería el mejor momento de ser personas más amorosas? ¿Cuándo sería el mejor momento de ser personas justas? ¿Cuándo sería el mejor momento de prestar atención al amor que el Padre intenta acercarnos a cada uno? ¿Cuándo sería el mejor momento de ver la necesidad del prójimo, de ver nuestra realidad? Siempre es el presente. Sin embargo, en el presente tenemos tantas cosas importantes que hacer, más importantes que esas, y dejamos para el futuro cosas que parecen no son importantes en este momento para la sociedad. Sin embargo, la sociedad está como está porque no toma en cuenta esas cosas. Entonces, es importante tener un buen sueldo y vivir molesto todo el mes de trabajo por lo que hago que no me gusta. Mucha gente vive así, lamentablemente, porque trabajan para obtener dinero, no porque aman lo que hacen, y aparte obtienen dinero. Entonces, hay una sociedad de personas con molestia, pero por irse hacia los extremos, a esto voy. Es decir, para mí es como como un ideal. Yo lo conseguí en mi vida, ¿no? Aprender a amar lo que hacía. Yo me dije, yo tengo que aprender a amar hasta lo que no quiero, porque hay muchas cosas que tengo que hacer, aunque no quiero, pero aún así tengo que hacerlas con amor, no protestando, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a amar lo que está haciendo, se siente bien todos los días. Cuando uno ama lo que hace, uno no busca de trabajar menos, uno busca más trabajo, porque uno se siente bien con lo que está haciendo. Y tomar conciencia que todo lo que cada uno de nosotros estamos haciendo llega a ser un beneficio para otro, aquel al que llega lo que hago, ¿no? Entonces, es mi manera de aportar, cada uno desde su profesión, desde su oficio, desde sus faltas de estudios, en lo que sea que estamos haciendo,
¿no? Hay gente que tiene que barrer las calles porque no tiene el estudio para ocupar algún otro puesto de mayor importancia, pero gracias a ellos que no estudiaron, que no tienen tal vez otra alternativa o les es difícil encontrar, tenemos las calles limpias para aquellos que no cuidan de mantener la limpieza. Es decir, todo es digno, pero hay que encontrar ese equilibrio que a lo que me expresabas lo tenés, ¿no? Y así hay que seguir avanzando. De todas maneras, ese equilibrio nunca es la perfección. Como dije, siempre uno está buscando de superarse, pero me parece que no deberías pensar que algunas de las dos cosas son como una opción, ¿no? Bueno, cuento un relato personal en un momento de la vida, a ver, hago síntesis un poco de lo mío. Yo nunca me interesé en estos temas, jamás, no, tengo 7º grado, nunca leí nada, no me interesa leer absolutamente nada, nunca me interesó, hoy menos. ¿Pero por qué? Porque en un momento de mi vida, a los 21 años, el Espíritu me buscó a mí, no lo busqué yo, y llegó a mi vida que yo en ese momento no lo podía explicar con las palabras que hoy puedo explicar, pero yo vi mis vidas pasadas. Estaba sentado en una montaña mirando hacia el valle y de repente me entraron a aparecer imágenes y vi personas y vi situaciones y me observaba en cada situación siempre presente distintas vestimentas, distintos lugares en la historia, en la antigüedad, y cada vez que yo me observaba en ese hecho se incorporaba en mi conocimiento de lo que en ese momento viví, es decir, fui recuperando la memoria del espíritu. Hoy lo puedo definir así. Yo en ese momento era un enredo que no sabía qué palabras ponerle. Estaba mirando el valle y de repente se me apareció todo esto y todo esto que me empezó a dar vuelta que jamás en mi vida había escuchado, ¿no? De todas maneras, eso vino. A partir de que eso vino y que supe, porque en algún encuentro que tuve me dijeron que venía con un propósito y eso era la base para que de alguna manera hiciera lo que tengo que hacer. Yo me cuestioné que mi vida tenía que ser, yo lo entendí humanamente como un sacerdocio, ¿no? Es decir, yo no tenía una pareja que yo dije, tengo que dejar a mi pareja y me dolía muchísimo, porque yo la amaba mucho, porque no, había soñado con alcanzar eso que tenía y yo lo tenía que dejar. Así que es una crisis interna que se generó. Entonces, estuve así como 3 días con esas crisis, pero tratando de meditación y de en silencio ordenarme para tomar las decisiones y ver cómo hacía. Y como digo yo, esto del sacerdocio, yo tenía muy poca referencia, como nunca me interesó, pero de lo más humano. Yo sabía que un sacerdote no tenía una esposa, no tenía un contacto con una mujer, no buscaba cosas materiales. Es decir, esas son las cosas que yo entendía y yo pensé que ese era el camino que tenía que seguir para estar entregado a Dios, como si fuese un sacerdote de una iglesia, ¿no? En el mundo. Entonces, viene una crisis por todo lo que tenía que renunciar. Cuando estaba en esto, como digo, al 3er día, el padre interviene y me dice, y cito palabras textuales, ¿no? Él me dijo, la vida es el camino, y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. No importaba la decisión que tomé. Es decir, no era irse a los extremos. Si yo quería, podía mantenerme y abstenerme de tener ningún contacto, pero fui entendiendo que no pasaba por el contacto, sino que por cómo uno vive el contacto, la situación. La gente dice que el mundo, que la materia es lo que lo está dañando, que el dinero es lo que le contamina. Si juntáramos todo el dinero del mundo y lo ponemos ahí fuera en el parque, no sé qué espacio ocuparía. Sería una montaña, y si todos nos ponemos a observarlo, nos vamos a morir de viejos viendo que no le hace mal a nadie. Ahora, si le decimos a la gente, pasen y sírvanse, ahí vamos a ver dónde estaba el mal. Entonces la gente se va a matar, se va a pisotear, se va a pasar por encima para agarrar más, porque les gusta, porque quieren la diferencia, ¿no? Entonces, esos extremos son los malos. Hay que encontrar el equilibrio. No es malo tener el dinero que necesito, no es malo prosperar.
No es malo si mi casa es pequeña o tiene problemas cuando llueve, resolverlo, solucionar, extenderla dentro de lo que es necesario. Lo malo es tener cosas que no necesito. Ahora, puedo tener más de lo que necesito cuando mi intención es compartir. Pero cuando es tan solo para mí, que quiero marcar diferencia con los demás, yo tengo lo que otros no tienen o más que otros. Es decir, todas esas cosas ensalzan al ego, los desequilibrios. Entonces, es el equilibrio. Para mí es ese, así como lo relatabas, es el camino que hay que seguir. Es decir, amar todo lo que uno hace. No todos sienten que puedan amar todo lo que hacen porque muchas cosas que hacen no son las que querían hacer. Hay personas que tienen un estudio que han seguido para perfeccionarse sobre un determinado tema o labor y no han conseguido trabajo sobre esto que han estudiado durante tantos años y entonces se encuentran haciendo algo para lo que tal vez no se han preparado como para aquello otro de lo que obtuvieron un título. Y entonces de esa manera trabajan con malestar. Pero uno tiene que aprender a amar todo lo que uno tiene y siempre dar gracias que tiene cuando lo tiene. Y si uno no lo tiene, entender que Dios sabe por qué no lo tengo y ver qué estoy haciendo yo para obtenerlo. Entonces, San Cayetano puede intervenir para conseguir trabajo, pero comprar el diario y ver los anuncios también. Entonces, bueno, pidámosle a San Cayetano, pero salgamos a buscar. Es decir, no seamos injustos y entendamos que Dios no nos quiere acercar el trabajo si no nos movemos. Entonces, ¿quién tiene la necesidad? ¿Nosotros o la empresa que nos tiene que dar el sueldo? Bueno, si somos nosotros, acerquémonos a la empresa, ofrezcámonos, mostrémonos como somos, preparémonos para ser personas que seamos útiles y de esa manera entonces nos puedan valorar o lo aprecian y nos puedan contratar. A ver, justo, buscar lo que es lo justo y aprender a amar todo lo que uno tiene que hacer. Tenemos muchas muestras a lo largo de la vida de cosas que a lo mejor a veces no vemos, pero nos van dando la señal de seguir caminos correctos o incorrectos, ¿no? Otro pequeño ejemplo y les dejo hacer más preguntas. Yo tenía en un momento de mi vida, hace muchos años, cercano a esos tiempos de mi despertar, en Argentina, en las sierras de Córdoba vivía yo, un trabajo que había tomado de hacer toda una instalación eléctrica en una casa nueva que se había hecho, muy grande, y estaba solo haciendo eso. Así que tenía trabajo para tiempo. Y era en pleno invierno y allá todos los días por la mañana, yo me levantaba a 5:30 de la mañana, eran 12 grados bajo cero, 12, 15, 10 grados bajo cero. Siempre el agua congelada, todo. Entonces, me tenía que levantar a esa hora, luego caminar 8 cuadras para tomar el ómnibus, para ir al trabajo que estaba a kilómetros, el cual tenía que caminar como 15 cuadras más para llegar. Me ponía el reloj para que me despertara. Cuando el reloj sonaba, si yo hubiese tenido un martillo, al reloj lo silencio de la molestia que era que me despertaba. Yo estaba calentito en la cama y tenía que levantarme y hacer todo ese proceso del frío, del caminar, de salir. Y todos los días era así. Todos los días molesto. Un día acuerdo con unos amigos cercanos, a mí me gustaba en ese momento la pesca, y acuerdo que íbamos a ir a pescar. Entonces me puse el reloj, era la misma hora y el mismo ómnibus, pero otro destino. 10 minutos antes que sonara el reloj, salté de la cama. Agarré todas las cosas para preparar de la pesca y empecé a preparar, encendí la luz, me vestí. Y cuando iba caminando hacia la casa de ellos para juntos ir al ómnibus, pude observar esto. Era exactamente lo mismo de lo cual yo me quejaba, que el frío que hacía, que la distancia, todo era lo mismo. Nada más que estaba yendo a hacer algo que me gustaba y lo otro no me gustaba. Entonces ahí surgió esto que decía antes, ¿no? Tengo que aprender a amar hasta lo que no quiero, porque para poder ir a pescar y pagar el ómnibus y las carnadas y el tiempo de estar y el alimento, necesito del dinero que me genera el trabajo, ¿no? Entonces el trabajo tal vez no me guste, pero es lo que debo hacer. Pero el que no me guste no quiere decir que no tengo que hacerlo con amor, pensando que lo estaba haciendo para la persona que me contrató y por lo cual me paga.
Esto, que es algo muy material, en realidad a mí me ayudó a ver así el resto de mi vida. Es decir, cuántas cosas se presentan a lo largo de nuestra vida que no son de nuestro agrado, pero no por eso uno no tiene que ponerle amor, ¿no? El camino es el amor. Entonces, uno tiene que caminar con amor, es decir, expresar ese amor, sentir ese amor en todo momento, en toda situación. Pero ¿de quién depende? De uno. Si yo voy a poner como excusa de que los demás hacen, no son receptivos o reaccionan y por eso yo no hago, porque yo he escuchado muchas veces eso, y muchas expresiones, ¿no? Lo que pasa es que mi jefe no entiende nada, o lo que pasa es que la otra persona tiene una forma de ser, pero nada de eso en realidad me obliga a mí a dejar de ser educado, amoroso, considerado, a saber hacer silencio en lugar de reaccionar. Entonces, esas situaciones son parte de la escuela, son lecciones que van llegando que nos tienen que ayudar a aprender para poder superarlas. Cada problema que llega a la vida, y es así en el ser humano, el primer maestro con el que se encuentra es el problema. Cada problema que llega a la vida trae luz, y la luz está en la resolución del problema. Cuando yo resuelvo el problema, ¿qué sucede? No hay más problema. ¿Qué queda ahora? Solución, una solución. Tengo un conocimiento. El próximo paso que dé en la vida me encontrará o me verá con una solución más y un problema menos. Y si yo entiendo que la vida es amor y entiendo que el amor es servicio, es más importante para el amor marchar por la vida llevando soluciones que problemas. Y no es tan solo para con los otros, sino que la propia vida de uno. Cuando uno puede, imaginémonos a un extremo, resolver todos los problemas que uno tiene, a lo mejor ya dispone de un tiempo para poder atender otros trabajos y otras tareas. Y uno empieza a mirar alrededor como antes no lo había hecho. Antes miraba y veía ego, hoy empieza a ver semejantes. Y cuando ve alrededor a los semejantes y ve el error y ve el defecto, uno se encuentra poseyendo lo que el otro necesita. Y entonces lo que uno siente y se mueve a hacer es a compartir. Entonces así uno sale del yo inferior al superior. Cuando uno empieza a dar para que se multiplique. Entonces no todo viene del cielo de regalo. Es decir, hay que trabajar, hay que esforzarse. Y es conocernos. Porque si nosotros somos imperfectos, si nosotros somos inseguros, si nosotros somos temerosos, no avanzamos, nos quedamos estáticos, fijos en el lugar en el que estamos, y así no conocemos, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos avanzar en el terreno en el que tenemos temor, si Dios nos enciende una luz y nos ayuda a ver qué hay. Pero en realidad, generalmente, no hay prácticamente nada de lo que imaginamos que nos trae algún peligro, sino que nosotros fabulamos de lo que puede haber, ¿no? Y en realidad no hay nada más que buscar el conocimiento. ¿Y cómo puedo conocer lo que está en la oscuridad? Llevando luz. ¿Cómo consigo esa luz? Ir dando el paso hacia la oscuridad. ¿Cómo se avanza en la oscuridad? Porque el temor no es malo, no hay que eliminar el temor. Hay que afrontarlo con cautela. Es decir, siempre que un hijo camine en un terreno desconocido, el temor lo acompañará. Porque el temor siempre le estará advirtiendo de los posibles peligros en ese camino que aún no ha recorrido. Pero entonces, el temor nos habla y nos dice de precaución. ¿Qué es precaución? Avanzo con cautela. Entonces marcho tratando de asegurarme de que el paso que voy a dar no me expondrá a un peligro, a un dolor. Entonces voy avanzando y voy tomando conciencia y empiezo a perder el temor, porque el temor es a lo desconocido. Ahora conozco, ya no temo. Entonces es algo más que se suma en nuestra conciencia y es algo que puedo compartir con aquellos que vienen detrás teniendo que encarar esa realidad. Entonces es un paso que voy dando para ese despertar de la conciencia interior. ¿Cuándo termina el despertar de la conciencia? Nunca. Siempre estamos tomando más conciencia. Es decir, yo cada vez que tengo un encuentro, me encuentro con distintas personas que hacen distintas preguntas que tienen que ver con sus necesidades personales. Siempre estoy aprendiendo, siempre estoy escuchando cosas nuevas. Siempre la pregunta me está
estimulando a llevar una respuesta que sea apropiada, que sea útil, ¿no? Que sea lo más precisa posible. Siempre me demoro mucho para dar la respuesta y sé que eso no le agrada a todos, pero cuando recordé mis vidas pasadas, no es tan lindo como muchos hoy piensan de ir a hacer un curso para recordar, sino que viene todo lo que hay para recordar. Y yo vi mi vida como vi mis muertes. Y muchas de mis muertes fueron a mano de otras personas, las cuales no compartían esto que comparto hoy, que siempre he compartido. Entonces eran tiempos más bárbaros que hoy, ¿no? Pero en definitiva todo eso es parte de la realidad de lo que uno tiene que recordar. Y por haber sido testigo y tener memoria de esas cosas, tengo que hacer a veces un poco de historia y aclararlo. Para mí sería fácil dar respuestas cortas y dejar conforme, pero yo quiero que la persona salga con la mayor conciencia posible de qué le condujo a esa realidad que hoy está viviendo, porque se siguió un camino para llegar ahí. No es algo que porque hoy lo percibo, hoy apareció. Eso viene gestándose y son vidas y vidas que se viene viviendo el mundo, aprovechando lo material sin saber que hay más allá. Y cuando de alguna manera entendían que Dios debía de existir, era a partir de un temor que le tenían a lo que podía hacer en contra nuestra si no respetábamos las leyes que Él imponía. Así se vivía en la antigüedad, ¿no? Entonces, hoy tenemos la libertad, tenemos apertura, pero esa apertura nos lleva a creer que tenemos la libertad de elegir tener una vida libertina, que no es lo mismo que una vida libre en donde debo de elegir por el bien de todo ser, estoy incluido, no por el bien de mi conveniencia sin que me interese lo que al otro le ocasione o lo que el otro piense. Tengo que tomar mis decisiones pensando en las consecuencias que trae para todos. Entonces, todo esto, digo, tiene que ver con el equilibrio que tenemos que tener y sostener. Todo hay que tomar en cuenta. Un cuerpo se tiene, un alma se tiene, pero un espíritu se es. Entonces, seamos ese espíritu. No tenemos que pertenecer a una sociedad en la cual tenemos que parecernos todos. Tenemos que ser los individuos que somos dentro de la sociedad, que en conjunto tienen que llevar adelante, alcanzar un propósito, pero cada uno haciendo lo suyo. Si todos buscan de hacer lo mismo, va a estar faltando muchas personas haciendo tantas otras cosas que hay que hacer. Si todos buscan de parecerse, desaparece la individualidad. Si todos piensan que el camino espiritual se recorre siguiendo a alguien que les dice por lo que hay que hacer, están equivocados. Porque un verdadero pastor acompaña a las ovejas por su camino, jamás las guía hacia él. Porque el camino de cada uno de nosotros conduce al Purísimo, a ninguna persona. Entonces, ubiquémonos en nuestro lugar y mantengámonos en equilibrio. Cuando nos mantenemos en equilibrio vamos a ver la realidad, que el camino del amor es muy amplio y tan amplio que casi parece infinito dentro de lo material. Antes que se creara la vida, se crearon las leyes, cosas que tal vez la humanidad ignora, pero las leyes se crearon primero. Antes de las leyes estaban los ángeles. Los ángeles tienen la cualidad de poder proveer de sustancia a los ideales del Creador. Entonces Él tiene sus ideales, los ángeles le proveen de forma. Por eso la construcción de aún de los vehículos de expresión está siempre supervisado y llevado adelante por ellos, ¿no? Así como las galaxias, el cuerpo humano y cada átomo. Ellos están presentes en todo. ¿Por qué se crean las leyes? Porque antes que los hijos ingresaran a la vida y tuviesen conciencia de su individualidad e inteligencia para modificar y para accionar sobre el camino que tienen que seguir, tenía que haber límites para que en los primeros pasos que van dando sin conciencia, lógicamente cometerán muchos errores, equivocaciones y se pueden llegar a desviar, pero hasta un punto en donde se encuentren con la ley. Y cuando uno se encuentra con la ley, lo que encuentra es dolor. Le llaman karma.
pero uno se encuentra con ese dolor. ¿Y ese dolor qué hace? Traernos a la realidad. A lo largo de ese camino el amor me habló tantas veces de lo que tenía que hacer y nunca lo escuchaba. Cuando me encontré con el dolor, aprendí que no quiero más padecer y pasar por eso. Entonces, bueno, son los únicos dos maestros que hay, el amor y el dolor. Cuando uno desoye el amor, el dolor no se encuentra, ¿no?